Ya está Claudia Cesaroni, como les había dicho, para charlar sobre la intención del gobierno de bajar la edad de punibilidad a los 13 años. Claudia es abogada, es criminóloga, integra el CEPOC y también la Red Argentina No Baja. ¿Qué haces, Claudia? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Nos sacás una breve duda primero? ¿Por qué, no sé si está mal o es incorrecto, imputabilidad y en realidad corresponde punibilidad? Porque lo que estamos hablando es la edad a partir de la edad de punibilidad o edad mínima de responsabilidad penal, que es lo mismo, es la edad a partir de la cual se decide que un niño, un adolescente, pueda ser sometido a proceso penal y recibir una pena, o sea, ser punible. Se puede imputar un hecho a un niño menor de edad, menor de la edad de punibilidad, pero justamente como no es punible, como no puede ser sometido a proceso penal, como no puede ser aplicada una pena, se lo saca del proceso penal y se hará otra cosa con ese niño si comete un delito. Se le puede imputar un hecho, pero no se lo puede someter a proceso penal. Bien. Por eso hablamos de edad de punibilidad o edad mínima de responsabilidad penal. Muy bien, bueno, gracias por esa aclaración. Delito de adulto, pena de adulto, dice el gobierno. Comenzaron las discusiones en las comisiones. Esto va a terminar conformando un proyecto de ley que será discutido, no veremos. Tengo una enorme cantidad de preguntas, pero ¿qué es lo primero que, con toda tu experiencia, te sale cuando escuchas eso? Delito de adulto, pena de adulto. Es una brutalidad, porque todo el derecho internacional asociado a la infancia plantea precisamente que a las personas menores de 18 años, y yo quiero aclarar que nosotros tenemos con jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que es niño toda persona menor de 18 años. No dice que si comete un delito deja de ser niño. Sigue siendo un niño que en todo caso cometió un delito. Y está alcanzado por toda la protección que establece la Convención, que tiene jerarquía constitucional, es parte de nuestra Constitución. Es parte de la Constitución. Exacto. Sí. Y esa protección implica, entre otras cosas, justamente un trato diferenciado por su condición de niño. Cuando Burrich o Cunha Libarón o Milei están diciendo que le tienen que dar el mismo trato a un niño que comete un delito de adulto. No existe el delito de niño y el delito de adulto, es una tontería. El delito es un delito. El delito es un delito. O sea, un niño se lleva un celular, un señor adulto se lleva un celular, se están ambos llevando el celular. La diferencia es la respuesta que vos le das al hecho, si lo hace un niño, un adolescente, una persona menor de 18 años o la hace un adulto. Justamente todo el sistema previsto como derecho penal para adolescentes, una de las esencias de ese sistema es que el trato tiene que ser diferente, no tiene que ser igual. Pero no solo, porque ellos lo dicen en la presentación del proyecto, no solo en los lugares donde van a cumplir las condenas o el tiempo de pena, que además en este proyecto es un tiempo de pena extensísimo, son hasta 20 años, ¿no? Sino en que justamente todo el derecho pensado para adolescentes está pensado en mucho más la prevención del delito, es decir, que no entren al sistema penal. Es decir, lo que trata el derecho penal para adolescentes es evitar que los pibes entren al sistema. ¿Por qué? Porque se sabe que el sistema es estigmatizante, porque marca, porque cristaliza. A mí me llama mucho la atención cuando se repite como una especie de consigna hueca, con parte quizá de realidad. La cárcel es una escuela para delincuentes, es una escuela de delincuencia. ¿Y cuál es entonces el sentido de mandar pibes cada vez más chicos a esa escuela de delincuencia si vos estás sabiendo que una persona que ingresa a la cárcel o a un instituto de menores, después es muy difícil que salga de ese circuito? Entonces, justamente de lo que se trata es de que no entren nunca o que entren lo más tarde posible. Me voy a poner en argumento del gobierno y de un sector importante de la sociedad. Siempre. Dale. Y de un sector importante de la sociedad. Pero entonces, ¿qué? ¿Cometen algún tipo de delito y no pasa nada? No. Y eventualmente, ¿qué pasa con las bandas que utilizan a los menores para cometer delitos sabiendo que no van al régimen adulto o de adultos? Ese argumento, empiezo por la segunda parte, porque aparte el gobierno en su mensaje de presentación del proyecto dijo exactamente esto. Todos sabemos que las bandas criminales utilizan a niños, niñas y adolescentes porque saben que quedan impunes. Es una perversidad increíble, porque si vos estás diciendo justamente que son utilizados, son víctimas de esa utilización. Son utilizados porque son vulnerables, porque son pibes que están en total abandono, porque son pibes que... Te interrumpa. Yo creo que hay otra cosa incluso hasta peor. Si vos decís eso, lo que estás diciendo es, yo no persigo a los jefes porque es más fácil perseguir a los pibes. Exacto. Cosa que seguramente es cierto. Por supuesto. Pero lo que estás haciendo es no perseguir a los jefes de los carteles. No, exactamente. Claro. Y además, bajás a 13...
porque es como si estuvieran diciendo, los usan porque saben que no van a ir presos, como si estuvieran diciendo, a los jefes del narcotráfico les importa mucho que un pibe de 13 vaya preso. Entonces, los metés presos y además habilitás que usen a los de 12 o a los de 11, porque, digamos, si ese es el argumento... Si esa es la lógica, claro. O sea, seguís usando hasta... Y si no, los van a seguir usando, porque no les importa que vayan presos o no vayan presos, y son descartables. Entonces, me parece una perversidad, bueno, acorde con este gobierno, ¿no? Con un nivel de crueldad inusitado. Perdón. A ver, yo... Pero quiero contestar al otro que me pregunta, porque no quiero que pase la otra parte de la pregunta, ver, perdóname. sí, La otra parte era muy importante, porque él me dice, y es lo que todo el mundo dice, entonces no hacemos nada, ¿no? Si un pibe de 12 o 13 roba, mata, le decimos, no, sos chiquito, andate a tu casa. No, de ninguna manera. Nosotros lo que decimos es que no, nosotros, y cuando uso nosotros, no es nada más Argentina No Baja, el CEPOC, Claudia Cesaroni, es el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Yo me quiero detener un poco en esto. La Convención sobre los Derechos del Niño es un documento que habla de muchas cosas y no puede hablar en detalle de cada cosa. Entonces hay algo que se llama Comité de Derechos del Niño, que lo crea la propia Convención, que es el órgano de aplicación y de control de que se cumpla ese tratado. Está formado por expertos y escriben, publican todo el tiempo algo que se llama observaciones generales sobre ciertos temas. Sobre este tema hay una que es la observación general 24 que el gobierno ni menciona. ¿Qué dice esa observación general? Que lo que hay que hacer es, por debajo de la edad de punibilidad que cada país elija, desarrollar políticas públicas que logren prevenir el delito. Y esas políticas públicas, aunque parezca una obviedad decirlo, son las que este gobierno dinamita. Es decir, políticas públicas es desde los campeonatos Evita, los programas específicos en territorio para alcanzar a los pibes, los dispositivos para pibes que tienen temas de adicciones, las notebooks en las escuelas, el personal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que específicamente trabaja con los pibes en territorio y que este gobierno está echando. Entonces, si vos dinamitas todas esas políticas y solo expandís el derecho penal, bueno, le estás diciendo a la gente, quédese tranquilo, le vamos a sacar del medio a esos pibes que le molestan, bueno, como sacan a la gente que vive en la calle, como sacando basura. Bueno, nosotros nos oponemos a eso, ¿no? Fer, ¿qué decías? No, a ver, a mí me interesa saber primero cuál es la diferencia de punibilidad que hay hoy entre 16 y 18, porque Perfecto. ya hubo un cambio. Me interesa saberlo por esto, porque esta cuestión, a ver, lo que establece las Naciones Unidas, es decir, de 18 para abajo todos son chicos, es raro, digo, no es que esté, me parece raro en este sentido. Pueden manejar y pueden matar con el auto y pueden votar ahora porque se les corrió para abajo. Entonces yo digo, se les dice que son chicos para alguna cosa y para otras cosas no. Yo no sé por qué se decidió que pueden votar ya, no sé, ¿cuál es la edad para 16. Bueno, está bien. Como derecho, no como obligación. Como derecho, está bien. A mí me parece que son esos derechos que se dieron, que al que los dio se le volvió en contra, porque terminaron votando a Milei todos esos. Pero ni siquiera si les interesaba no se formaron. Entonces, son esas cosas que no es que la gente, no, los chicos de 16 años estaban preocupados por votar, no les importaba nada y le dijeron, si querés votar, votá. No, digo, Es un poquito prejuicioso, pero dale, por seguí eso, con el hay muchos argumento. mayores claro, de yo 16 que podría tampoco decir lo saben mismo nada. de vos. Sí, Seguí con el prejuicioso. argumento. Es mi juicio, no es prejuicio. Lo estuve pensando bastante, te voy a decir. Sí, pero los Entonces, argumentos para sostener eso, no, Fer, para que los sostener, pibes digo, le chupaban un yo creo huevo votar o no votar. Que les No, importaba no, lo poco que yo formarse digo es para que votar o donde no hay una votar. necesidad hay un derecho, pero a veces donde hay un derecho donde no hay una necesidad. Entonces, ¿Puedo explicarte le das, eso? pero Pero- quiero que me diga, diferencias esto. Pueden Por matar eso. con el auto, y no, porque no vamos al delito del robo. No, no, por vamos eso, a ¿me matar dejás con que el te auto. explique? Entonces, manejando el auto, puede manejar de los 16 o 17. ¿Cuál es el límite ahí? Depende de la provincia, creo que Bueno, en algunos lados de los 16, 18. en otros pueden votar. Entonces, digo, ya ahí no sé qué diferencia hay entre un delito y el que comete un delito de 16 a 17 tienen penas, pero no es exactamente la de 18, ¿es así? Bueno, ahí te explico. Lo que dice la Convención es que es niño toda persona menor de 18 y después, en muchos aspectos, hay edades. Hay una edad para trabajar, 16 años. O sea, no está diciendo que por ser niños, como los define la Convención, son en todo distintos o iguales a los adultos. En algunas cosas tienen los mismos derechos que los adultos y eso lo determina cada país. Por ejemplo, votar a los 16 años.
Y la edad de punibilidad tampoco dice la convención que es a los 18. La edad de punibilidad en Argentina hoy es a los 16. De 16 a 18 tienen un régimen especial, que es una ley de la dictadura del año 80, que justamente es un problema, porque nosotros le aplicamos a nuestros pibes una ley firmada por Videla. ¿Por qué no la cambiaron entonces? Bueno, pues no me digas a mí, No, yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Porque se cambió eso, me acuerdo que en un momento se cambió a los 16. No se cambió nada. La ley del año 80... Raro, pasaron 20... No, me llama la atención, pensé que estaba... Bueno, no me estoy... No, pero es todo es raro, pero yo te cuento cómo es. Años. 40 años, 44. Una locura. Sí. Insisto, vuelvo. La ley es del 80, fijaba la edad en 14 años. Poco antes del retorno a la democracia, en mayo del 83. Eso es interesante porque aún en dictadura, pero ya faltaba muy poquito para las elecciones, ya todas esas tratativas previas a elecciones, se sube a 16, la edad de punibilidad. Está desde mayo del 83 en 16 años. Tiene muchos problemas esa ley, pero yo lo que te puedo asegurar es que el proyecto de este gobierno, nosotros lo estamos diciendo así, es peor que esa ley de Videla. No es que estoy a favor de bajar. ¿Por qué es peor? ¿Por qué es peor? ¿Por qué es peor? En primer lugar, por la edad. La ley de Videla en el 80 la fijaba en 14, ahora está en 16, ya lo que acabo de explicar. Pero quieren ir a 13. Esta la quieren 13. Eso viola, hay un principio internacional de los derechos humanos que es el principio de no regresividad. Es decir, no se puede volver atrás, regresar, retroceder de un derecho que ya tenés. Saquemos de acá otro ejemplo. Si mañana una mayoría legislativa mileísta pretendiera votar una derogación de la ley de matrimonio igualitario o la ley de interrupción voluntaria del embarazo, eso sería inconstitucional porque violaría el principio de no regresividad. Muy bien, en este caso es lo mismo. Segundo tema, y aquí hay una cosa muy técnica, yo me apuro porque sé que el tiempo, pero hay este comité que yo les decía en la Observación General 24, dice una cosa que es muy clara, cualquiera la puede encontrar, es un documento que está en internet, se busca fácil. Dice una cosa muy interesante, dice, los países tienen muchas edades mínimas de responsabilidad penal, hay países que la tienen en 7. El inglés. No, Trinidad y Inglaterra tienen 8, pero tiene un régimen muy particular raro, que no tengo tiempo. En otras cosas es bastante moderno, pero hasta los 8 años... Sí, pero tiene un sistema muy... No quisiera detenerme porque no vamos a tener tiempo, pero en América Latina, vamos a América Latina, Trinidad y Tobago y Granada la tienen en 7. Panamá la tienen 12. Brasil la tienen 12. Uruguay la tienen 13. El gobierno dice, como diciendo caca, perdón, solo Argentina y Cuba, en América Latina, la tienen en 16, lo cual es cierto. A mí me parece que es algo para estar orgullosos, no un problema. Entonces, lo que dice la Observación General 24 es esto. Ningún país debería tener la edad de responsabilidad penal, la edad mínima, por debajo de los 14 años. Los que la tienen más baja deberían elevarla por lo menos a los 14. Y es encomiable, usa esta palabra, creo que es una mala traducción, elogiable. Eso es Naciones Unidas. Esta observación que te digo que es el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Expertos de Naciones Unidas, una observación general que es del año 2019, no de hace 100 años. Y dice, es elogiable, encomiable, los países que la tienen más alta, más cerca de la edad de adultez, digamos, como 15, 16. Y bajo ninguna circunstancia lo tiene que bajar. Entonces digo, todo lo que pasa acá, o sea, la tenemos alta en 16 pero vos sabés que y no la tenemos que bajar. Pero vos sabés que este es un gobierno que le dijo al mundo en Davos, che, todos ustedes están yendo hacia el socialismo, es la decadencia y gana. Tenés una tarea muy ardua, muy difícil, primero por los tiempos de la televisión para debatir estos temas. Tráiganme con más tiempo. Por eso, primero eso es muy difícil, pero además sobre una carga de valores de un sector muy importante de la sociedad y muchas veces un sector de la política que por ahí no piensa esto, pero como quiere congraciarse con el sector de la política, de la sociedad, cree que efectivamente, ¿cuáles son, no sé si los mejores argumentos, pero cuáles son las ideas fuerza que a vos te parece son más importantes para hablarle a ese sector que probablemente cree que efectivamente esto es una manera de solucionar el tema de seguridad? Yo quisiera antes de eso, hay 4 aspectos de esta ley que son nefastos. Sí. La edad, el tiempo de pena, 20 años. Yo quisiera que esas personas simplemente se imaginen al pibito de 13 años más cercano que tengan, 20 años en cana o 10 años. ¿Por qué delito? Los delitos más graves. ¿Cuál? Homicidio, por ejemplo. Ahí yo tengo una idea fija y un número fijo y una fuente. 2023, según Marisa Graham, defensora de niños, niñas y adolescentes, hubo 8 homicidios, 8 en la Argentina, en toda la Argentina, cometidos por menores de 16. No jodan con que este es un tema de política criminal. Absolutamente. Voy a ser fino.
Absolutamente, eso 8. Es absolutamente así. Sí, por sí, 8, sí. No se cambia una ley por 8 casos. Lo que yo sé es que alguna gente a eso va a decir, bueno, ¿y qué hacemos con esos 8? Claro, y entonces, esos 8 le corresponden los 20 años. No, entonces a eso le decimos... La verdad es que el Estado debería poder tener políticas públicas no penales para abordar a esos 8, para trabajar con... No es que no hay que hacer nada, no es que mandarlos a la casa. Hay que laburar con esos pibes por fuera del sistema penal. A mí me preocupa más justamente por eso, como todavía me parece que no está ni discutido de los 16 a los 18. Es que los 16 a los 18 van en cana. No, van en cana, pero tampoco está del todo claro esto. El manejar, el votar, la sexualidad. Bueno, pero vos me estás metiendo otros temas. Bueno, yo vine acá a hablar de lo penal. No, de lo penal entiendo, pero lo penal también con la sexualidad. El chico después, a los 16 puede decidir si tiene sexualidad o no con un adulto. No, bueno, con un adulto no, pero ahí el problema es el adulto, no el adolescente. Pero ¿y si quiere? El que tiene límite, no, pero el que tiene que tener... Bueno, pero por eso, digo, yo quiero hablar del proyecto, porque otro día me invitan y hablamos de eso. No, se mezcla todo. Pero yo quiero hablar del tercer punto, porque nadie habla de eso, y es muy grave. El proyecto repone el patronato. El patronato era un sistema, una ley del año 1904, que establecía que cuando un menor, que así se lo llamaba, estuviera en riesgo moral o material, y esa es una ley hecha de la misma manera que la ley de residencia en esos años para expulsar a los extranjeros anarquistas, obreros que venían de afuera y hacían acá lío, entonces los querían sacar de encima y los echaban mediante la ley de residencia. ¿Qué hacían con los hijos de ellos? Con los lustrabotas, con los canillitas, con los pibes que estaban... La ley Agote, la ley de patronato. Entonces el juez podía disponer de ellos, que significaba encerrarlos. Si alguien vio la película Crónica de un niño solo, de Fabio, o leyeron Las tumbas de Enrique Medina, vivir en un orfanato inmundo para protegerlos hasta que cese su situación de riesgo. Bueno, este proyecto dice esto. Por debajo de la edad de punibilidad, ellos lo llaman inimputables, porque todo lo dicen mal. Por debajo de esa edad, si un menor hiciera algo que se puede entender como un delito o alguna conducta que pone en peligro a otras personas o que lo pone en peligro a él, el juez podrá internarlo. Un pupilo, digamos. Sin límite hacia abajo. Por favor, la gente que piense bien, un pibito en el recreo de 8 años, 10 años, que se pelea todo el tiempo y la maestra no se lo banca más, un pibito en la calle que está todo el día y no va a la escuela, juez de menores, internarlo sin límite de edad, sin límite de tiempo, o sea, sin límite de edad hacia abajo y sin límite de tiempo. Entonces, que la gente debería pensar mucho si no hay otras cosas que podamos hacer con nuestra infancia que no sea esa. Clau, esto recién empieza, la discusión Por favor, empieza. Tengo que volver. Vamos a volver y vamos a seguir charlando y con otras miradas también. Gracias por haber venido. Claudia Cesaroni.